Los elfos, unos muñecos que fueron muy populares hace más de una década, causaron gran revuelo en México, pues muchos mitos y leyendas surgieron alrededor de ellos. En este episodio de Leyenda Urbana MX, vamos a recordarlos y a descubrir qué sucedió con ellos. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. En el episodio anterior hablé sobre muñecas embrujadas, y tras esto recordé que desde hace como 2 temporadas tenía pendiente hablar de otra clase de muñecos que también estuvieron rodeados de leyendas e historias sobrenaturales. Me refiero a los elfos. Aquí en México hubo una época en la que estos muñecos fueron un fenómeno total. Yo diría que en la primera década de este milenio, entre el año 2000 y 2009. Y lo digo porque recuerdo que cuando era niño e iba en la primaria y hasta la secundaria, fui testigo de eso. Me acuerdo que había compañeros que se los llevaban a la escuela y que en muchas tiendas de mi barrio tenían distintos modelos de esos elfos en los aparadores. Pero también me acuerdo de todos los comentarios que comenzaron a surgir sobre ellos, de las notas que salían en los noticieros y sobre todo de las historias de terror. En principio, un elfo es un ser mitológico que ha sido representado en diversas culturas antiguas, principalmente en la mitología nórdica y germana. Pero si quisiéramos hablar de la figura de los elfos en general, podríamos basarnos en las descripciones célticas. Podríamos decir que se trata de seres espirituales y elementales con apariencia humanoide y orejas puntiagudas, aunque un poco más pequeños que los seres humanos y con rasgos más finos y delicados. Casi siempre se les relaciona con la naturaleza y con la magia. Por eso se dice que viven en cuevas, bosques o riachuelos. Así pues, a finales de los años 90, el español Pep Català se basó en estos seres para crear una serie de muñecos con el objetivo de cortar la especulación y ampliar el conocimiento sobre el más allá. Esto según sus propias palabras. Y es que cada uno de los personajes tenía su propia historia. Y de hecho, venía acompañado de un libro con información relacionada con los elfos. Una vez concretada la idea, Pep sacó a la venta 12 diferentes modelos de elfos. Al inicio se vendían en tiendas esotéricas alrededor del país, pero fueron ganando tanta popularidad que más tarde aparecieron en otro tipo de tiendas que no eran especializadas, y hasta en tianguis y mercados. Pues como no podía ser de otra forma, más gente comenzó a sacar su propia versión y a fabricar muñecos piratas, por así decirlo. Entonces, ya por allá del año 2005, era común ver y adquirir con cierta facilidad uno de estos pequeños elfos que medían entre 30 y 90 centímetros. Tenían orejas puntiagudas, nariz respingada, un color de piel que variaba entre un azul claro y un verde, y que tenían un costo que iba de los 200 y hasta incluso los 5,000 pesos mexicanos. Pero, ¿por qué razón comenzaron a ser tan populares y codiciados? Bueno, pasa que supuestamente no eran simples muñecos o juguetes, sino que se les atribuían propiedades y características místicas y sobrenaturales. Por ejemplo, que funcionaban como amuletos que proveían sabiduría, salud, dinero, amor o fuerza, entre otras cosas. Otro dato interesante es que se decía que los elfos eran quienes elegían a la persona y no al revés.
Una vez adquirido, se tenía que hacer un ritual de activación en el que se tenían que seguir una serie de pasos muy específicos en los que se utilizaban materiales como velas, inciensos, cuarzos, agua, tierra y otras tantas cosas. Cabe aclarar que la ceremonia tenía que realizarse en la noche. Por cosas como estas, se empezó a calificar a los elfos como muñecos satánicos. Comunidades dedicadas a este tipo de temas, como la página de Facebook Bruja Morgana, tienen publicaciones con todo lo que se debe realizar para activar a tu elfo. Advierten que hacer esto conlleva una gran responsabilidad, pues afirman que traer un elfo a este plano y no atenderlo responsablemente puede traer problemas, porque si no se les cuida, vigila y educa, pueden ser crueles o malignos. Entonces, ya que el elfo estaba activado, se tenía que platicar con él, sacarlo a pasear y hasta darle de comer. De lo contrario, podría molestarse, rebelarse, hacer travesuras y hasta atacar a sus propios dueños. Es decir, que activar un elfo era como dotarlo de vida propia. Curiosamente, su propio creador, el ya mencionado Pep Catalá, mencionó en una entrevista realizada por el usuario de YouTube WitchSiak que los elfos no necesitan de grandes cuidados o atenciones especiales, pues son muñecos de compañía y solo basta con sonreírles y darles los buenos días o las buenas noches. Pero por alguna razón, quizá por una especie de desinformación o teléfono descompuesto, se empezó a difundir la idea de todo lo que necesitaban los elfos para estar en paz y contentos. Es aquí donde empieza lo más inaudito del caso, porque muchas de las personas que poseían elfos afirmaban que su muñeco se movía. Hay quienes incluso aseveraban que sus elfos aumentaban de tamaño y les crecía el pelo. En febrero de 2008 se publicó en la Gaceta de la Universidad de Guadalajara un artículo llamado Todo se lo debo a mi elfo, en el que el autor entrevistó a varias personas poseedoras de elfos para que le contaran sobre ellos, y muchos de los testimonios tenían que ver con cosas que hacían los muñecos. Por ejemplo, uno de los entrevistados dijo que a su elfo le gustaba tomar tequila y fumar, que todas las noches se iba a la cocina, en donde estaba guardada la botella, y se alcoholizaba. Así, al día siguiente amanecía oliendo a alcohol y a cigarro, razón por la cual sus papás lo regañaban, pues pensaban que él era quien estaba bebiendo a escondidas. Estos testimonios se complementaban con videos que se iban subiendo a la web en los primeros años de YouTube, en los que se podía ver a muñecos de elfos caminando. El más famoso de ellos fue uno grabado en el Mercado Libertad San Juan de Dios, en Guadalajara. En el metraje subido a la plataforma en el año 2007, se podía ver cómo un niño caminaba junto a su elfo. Un elfo de pelo anaranjado, ropajes cafés y piel verdosa. Todo esto mientras que una multitud de gente los veía atónita a su alrededor. Para no quedarme únicamente con las anécdotas encontradas en internet, les pregunté a ustedes en la página de Facebook Leyenda Urbana MX-podcast sobre qué sabían acerca de los elfos. Y en primera, me impresionó la cantidad de gente que tuvo uno de ellos en su momento. Y también me parecieron interesantes las cosas que me dijeron sobre ellos. Claudia Pedrosa comentó que ella tiene 2 y que nunca notó que hicieran nada raro. Sin embargo, dice que cuando su hijo estaba chico, se la pasaba platicando con ellos. Luego, Lamos González compartió que ella tiene 2 elfos desde hace ya varios años y que a veces hacen travesuras, pero los soborna dándoles dulces. Además,
ha grabado videos en los que, según le comentan sus conocidos, se puede ver cómo se mueven. Por otro lado, Regina Itzel dice que su abuela tiene uno demasiado juguetón y que si no le ponen las ofrendas como a él le gustan, esconde cosas de la casa. Adriana Saldaña, por su parte, menciona que cuando iba en la primaria sus compañeros llevaban elfos a la escuela y que a lo largo del día se notaba cómo les cambiaba la expresión del rostro. Del mismo modo, Sofía Ángeles expone que en la primaria muchos estudiantes cargaban a sus elfos y no los dejaban por ningún motivo del mundo. Inclusive, algunas niñas decían que si les hacías algo a ellas, sus elfos cobrarían venganza contra ti. Tras tantos relatos e historias de este tipo acerca de elfos que se movían y tenían vida propia, ya se imaginarán la cantidad de personas que salieron a protestar y a tachar los hechos como una obra del diablo. Sobre todo aquellas personas católicas. Para muestra, el usuario Ubit publicó el 21 de noviembre de 2007 el siguiente comentario en YouTube. Padres de familia, ¿ustedes cuidan con qué juegan sus hijos? Hay juguetes que a primera vista son inofensivos, pero a veces ignoramos la procedencia de los juguetes o el fin de los mismos. A veces suele pasar que pueden estar jugando con algo más que un simple juguete, como un ente o el mismo diablo. A pesar de este tipo de comentarios, también salieron profesionales a dar su opinión, como el entonces director del Centro de Investigación y Evaluación Psicológica de la Universidad de Guadalajara, Francisco Javier Gutiérrez, quien llegó a decir que tener un elfo era parte de una sugestión colectiva que penetraba en los adolescentes más aislados e ignorados. Y justo menciona algo interesante, y es que lo más común era que estos elfos fueran adquiridos por niños y adolescentes, también por adultos, claro, pero estos eran los menos. En cuanto al tema de por qué llegaron a tener tanto éxito, otro investigador, en este caso Luis Rodolfo Morán Quirós, miembro del Departamento de Estudios de Cultura Regional en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, también de la UDG, explicó que el dotar de propiedades sobrenaturales a estos muñecos estaba muy relacionado con el tema religioso. Es decir, si a la sociedad le parecía normal rezarle y pedirles favores a las figuras de santos y vírgenes, ¿por qué sería malo o diferente hacerlo con figuras de elfos? A final de cuentas, también funcionaban como personajes en los que creer y en los cuales depositar la fe. Y la verdad es que tiene toda la razón, a pesar de que a la Iglesia Católica no le gustara esto y lo considerara una herejía. Pero bueno, sabemos la poca tolerancia que tiene la Iglesia en este tipo de temas. Si no me creen, denle una escuchada a mi episodio sobre la Inquisición. Regresando al tema, comparto el punto de vista del autor de un artículo llamado Los elfos, de juguetes al espiritismo, en el que dice que la sugestión y el creer completamente que los elfos tenían o tienen sentimientos y necesidades podría acarrear problemas a nivel psicológico, pues el vivir con el miedo o la preocupación de que un muñeco pueda tomar represalias contra ti por no atenderlo de la manera adecuada puede llegar a ser contraproducente. ¿A ustedes qué piensan? Lo que sí es un hecho es que, sea real o no todo lo que se ha hablado sobre los muñecos de elfos, es que la moda, la popularidad y la demanda que hubo por ellos despertó la ambición de muchas personas y terminó siendo un negocio muy lucrativo. Pues, como lo comenté hace algunos minutos, se hicieron muchas réplicas de estos seres que se llegaban a considerar piratas. A mí personalmente nunca me gustaron los elfos, y no tanto por las historias relacionadas con que tuvieran vida y se movieran, sino que siempre me pareció inquietante su aspecto. Además, poco a poco dejaron de verse en las calles,
en las tiendas y en las escuelas. La euforia por estos muñecos desapareció y ellos casi lo hicieron por completo. Ahora sí, respondamos a la pregunta del título de este episodio. ¿Qué pasó con los muñecos de elfos? Los elfos siguen existiendo, pero definitivamente su popularidad no es ni la sombra de lo que llegó a ser hace algunos años. Hay gente que conserva a sus muñecos desde aquella época y sigue atendiéndolos y cuidándolos casi religiosamente. Y hay gente que a día de hoy sigue comprándolos, pues aunque no lo crean, siguen saliendo nuevos modelos. Si hacemos una búsqueda rápida por internet, podremos ver que hay muchas tiendas web que tienen un catálogo enorme de elfos, como la página oficial del creador, Pep Català, llamada elfos.mx. En ella podemos encontrar elfos de todos los tipos y tamaños, y de precios que oscilan entre los 1,250 y los 3,950 pesos. Estos elfos, que son los originales, los que iniciaron todo, según lo que se dice en la web, incluyen una piedra semipreciosa que concentra un poder específico y también su certificado de autenticidad. Además, se advierte que no se compren imitaciones de cualquier tipo. Igualmente, siguen existiendo comunidades, foros y grupos en los que se habla de todo lo relacionado con los muñecos, desde los rituales de activación hasta los cuidados. Así que todo este mundo de los elfos sigue vivo, pero ya no como un fenómeno masivo, sino que ahora es algo muy de nicho. ¿Ustedes tienen o llegaron a tener uno de estos muñecos? Cuéntenme sobre ellos a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como @leyendaumx en Twitter. Espero que les haya gustado este episodio y que les haya desbloqueado recuerdos. Si quieren seguir escuchando temas como este, no duden en seguir el podcast desde la plataforma en la que me estén escuchando. Mientras tanto, regresamos el jueves con un nuevo episodio. Hasta entonces.